En general, hablamos mucho de éxito, pero rara vez hablamos sobre el fracaso y los problemas. Y es por eso que hoy decidí hablar sobre este libro llamado El obstáculo es el camino, escrito por Ryan Holiday. Este libro trata de superar problemas o dificultades y convertirlos en una ventaja. El autor utiliza una filosofía estoica e historias de personajes históricos para mostrarnos cómo las dificultades se pueden convertir en oportunidades. El impedimento para la acción hace avanzar la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esa es la idea central de la filosofía estoica. En la filosofía estoica no existe un revés, un problema o un obstáculo. Todo lo que sucede es simplemente una oportunidad para hacer algo diferente y mejorar en el camino. El estoicismo no se trata de ser optimista o pretender que los problemas no existen. Se trata de ser oportunista y creativo para los problemas. Esta es una de las filosofías para los individuos que se han hecho a sí mismos, que entienden que no controlan las fuerzas externas, pero sí controlan sus fuerzas internas. La mayoría de las grandes personas de la historia ha utilizado esta filosofía para convertir cada obstáculo en una oportunidad. Utilizaron los obstáculos como una combustión para su éxito. De hecho, son esas dificultades las que hicieron que esas personas fueran quienes son. El autor dice que los buenos tiempos producen mucha gente. Hablando desde la Segunda Guerra Mundial, estamos viviendo uno de los mejores momentos en la historia, pero todavía sentimos que tenemos toneladas de problemas. Las personas que vivieron en tiempos difíciles se enfrentaron a los mismos problemas que ustedes son, además de guerras devastadoras, enfermedades y pobreza. Como es que no tenemos tanto éxito como ellos? El manejo de problemas. La realidad es que hoy, cuando la mayoría de nosotros enfrentamos problemas, nos paralizamos, nos atascamos, decidimos que esto es injusto, no quiero que sea así, culpamos a alguien, no investigamos qué causó el problema. Todos tenemos algún tipo de obstáculo, problema, frustración y un problema inesperado. ¿Qué pasa si eso que estás experimentando ahora no es tan malo, si dentro de ese problema hay un beneficio o una oportunidad para ti? Puedes imaginarte cuánto mejor sería si esta fuera tu actitud principal hacia la vida y los problemas. El libro se divide en 3 partes y explica cómo se puede crear este tipo de actitud estoica. La primera parte es la percepción, la segunda la acción y la tercera la voluntad. La percepción es cómo ves las cosas o problemas. Si decides verlos como horrible o injusto, será horrible e injusto. La historia que te cuentas a ti mismo es importante. Te encontrarás con obstáculos en la vida, justos e injustos. Lo que más importa no es cuáles son estos obstáculos, sino cómo los veamos, cómo reaccionamos ante ellos. Con demasiada frecuencia reaccionamos emocionalmente y perdemos nuestra perspectiva. Todo eso hace que las cosas malas se conviertan en cosas realmente malas. Por ejemplo, si estás atrapado en el tráfico, puedes ser el tipo que se enoja y se queja, o puedes ser el tipo que ve esto. Tomo un tiempo libre para escuchar un audiolibro. Es lo que es. No puedes cambiar lo que está sucediendo en el tráfico, pero puedes cambiar cómo percibes esta situación y qué medidas tomas. El autor nos da varias tácticas prácticas para alterar nuestra percepción. Primera táctica, reconoce tu poder. En 1966, el famoso boxeador Robert Carter fue condenado injustamente por asesinato y enviado a prisión. De repente, desde la cima del mundo de la fama y el dinero, tocó fondo. Cuando Carter entró en la prisión, llevaba un reloj de oro de 5,000, un anillo de diamantes y un traje. Tan pronto entró a la cárcel, se unió con la autoridad y les dijo: sé que no tiene nada que ver con la injusticia que me puso aquí, pero bajo ninguna circunstancia será tratado como un preso, porque no lo soy. No cumpliría sus deberes en la cárcel y no permitiría que nadie lo tratara como un prisionero. Concentró toda su atención en la lectura y el aprendizaje. Leía libros sobre derecho y filosofía. Con esta actitud, Carter estaba diciendo: pueden quitarme todo, pero no pueden tocar el poder dentro de mí. Puede que esté en la habitación equivocada, pero lo que haga esa habitación depende de mí. Carter resultó inocente después de 19 años. Después de salir de prisión, ya era un hombre mejor y mejorado. No pidió disculpas, incluso no apeló por una comprensión económica por esos 19 años, porque eso significaría que la han quitado algo. En cambio, simplemente reanudó su vida después, como si nada hubiera funcionado, como si nada hubiera pasado. Eligen o ser lastimado
y no serás lastimado. No te sientas lastimado y no lo habrá sido. Marcus Aurelius. Segunda táctica, permanecer objetivo. El autor explica que la objetividad significa sacarte de cualquier situación. Imagina que no estás involucrado. Si alguien más se enfrentara al mismo obstáculo, ¿qué consejo le darías a su dotado? Los objetivos que somos, cuando le damos un consejo a un amigo, tu amigo se queja y se siente estresado, pero tú ves que el problema no es tan terrible como tu amigo cree, que es que puedes ver las cosas mucho más Pero tú ves que el problema no es tan terrible como tu amigo cree, que es que puedes ver las cosas mucho más claras y objetivas cuando le das un consejo a tu amigo, pero no podemos hacer lo mismo con nuestros propios obstáculos. Por lo tanto, sal de la situación y finge que la estás pasando a otra persona. Tercero, controla tus emociones. Los obstáculos nos emocionan, pero la única forma de sobrevivir o superarlos es manteniendo esas emociones bajo control. Si una emoción no puede cambiar la condición o la situación que estás enfrentando, es probable que sea una emoción inútil o posiblemente una destructiva. Nadie dijo nada sobre no sentirlo. La verdadera fuerza reside en el control de las emociones, no en fingir que no existen. Inconscientemente deberíamos hacernos constantemente esta pregunta: ¿qué tengo que asustarme? Por esto cambia tu perspectiva. Cuando puedes romper algo, mirarlo desde un nuevo ángulo, pierde su poder sobre ti. Por lo general, cuando algo sale mal, tu primera reacción es sentirte molesto o enojado. Por ejemplo, tu tren se retrasa debido a la construcción y comienzas a decirte a ti mismo: ¿por qué estas cosas siempre me pasan a mí? Comienzas a sentirte enojado, pero míralo desde una perspectiva diferente. ¿Eres el único en el tren? ¿Realmente te está pasando solo a ti? Todos los demás en el tren también llegan tarde, no solo tú. Déjame darte otro ejemplo. Vas a una entrevista y te rechaza, y sientes que ellos no vieron lo bueno que eres o que no apreciaron tus habilidades. Este es un sentimiento familiar para la mayoría de nosotros, pero por un momento veámoslo desde una perspectiva diferente. El proceso de entrevista también es un obstáculo para el entrevistador. Necesita encontrar a alguien. Él realmente espera que la próxima persona que entra en la habitación sea la adecuada para no tener que entrevistar a más personas. La entrevista es un lugar para resolver su problema, no el tuyo. Si cambiamos nuestra perspectiva y tratamos de ser la solución al problema, el entrevistador, entonces estoy seguro de que nuestro enfoque sería muy diferente. La perspectiva es importante, pero no significa que una vez que cambie tu percepción, todo será un arcoíris y un sol. Todavía tenemos que actuar, lo que nos lleva a la segunda parte. La sección comienza con la historia de Demóstenes, uno de los grandes oradores de la historia, pero cuando era niño estaba enfermo y frágil, con un impedimento del habla casi debilitante. En el chico incómodo del que todos se reían, pero hizo algo al respecto. Para meter su impedimento del habla, se llenaba la boca de guijarros y practicaba hablar, ensayo, discursos completos contra el viento o mientras corría por pendientes pronunciadas. Incluso se encerró bajo la tierra para educarse. Toda esta información valdría la pena y lo convertiría en uno de los más grandes oradores de Atenas. Como algún académico le preguntó una vez cuáles eran los 3 rasgos más importantes del discurso, su respuesta fue: acción, acción, acción. A veces tomamos medidas, pero en algún momento nos sentimos estancados debido a las reglas y regulaciones. Intentamos hacer demasiadas cosas de acuerdo con él. El libro del texto en el autor dice que a veces es necesario ignorar el libro del texto. Lo que es correcto es lo que funciona en el libro. Hay una bonita historia sobre 2 empresas fructícolas que querían comprar el mismo terreno, las selvas de Sudamérica. Sin embargo, el problema era que 2 personas y diferentes reclamaban propiedad de la tierra y no era posible identificar quién era el dueño legítimo. Una de las empresas era grande y poderosa y otra muy pequeña, pero bastante inteligente. La gran empresa contrató a los abogados más poderosos y gastó todo el dinero necesario para averiguar quién es el propietario legítimo, y la pequeña empresa simplemente se reunió con ambos propietarios y les compró la tierra a ambos. Sí, es cierto que pagó el doble por la tierra, pero se acabó. La tierra era suya en los últimos años. Esta pequeña empresa quiso construir una puente sobre el río para trasladar la fruta de un lado a otro. Sin embargo, la gran empresa empezó a frenarlos, imponiéndoles leyes y reglamentos. Esta vez, la pequeña empresa comenzó a construir piezas, equipo que podían extenderse desde ambos lados del río para transferir la ruta, y cuando el trabajo estaba terminando, el equipo simplemente se podía desmantelar. Al ver esto, la gran empresa comenzó a acusar a la pequeña de construir un puente, y la pequeña empresa respondió
diciendo, ¿cuál puente? No es un puente, esos solo son pedazos de palos de metal. La parte final del libro trata sobre la voluntad y acción. Es lo que hacemos cuando tenemos control sobre algunos problemas. Voluntad es lo que hacemos cuando no tenemos ningún control sobre el problema. La voluntad está mirando las partes de las cosas que no controlamos. Por ejemplo, no controlamos que todos vamos a morir. No controlamos que la gente pueda tratar de hacernos daño o que intenten arruinarnos. Entonces, trata de comprender la voluntad, comprender nuestra propia mortalidad, comprender que hay cosas que son más grandes que nosotros y no las controlamos. Esta es una parte importante de la filosofía estoica. Simplemente aceptan y llama lo que sucede, incluso si es malo. En el libro hay una historia de Thomas Edison. Su fábrica se quema. En sus palabras, a su hijo fueron a buscar a su madre y a todos sus amigos. Nunca volverán a ver un incendio como este. Lo que Edison estaba diciendo es esto: mira correr presa del pánico o llorar por una fábrica en llamas. No va a ser nada, pero al menos puedo disfrutarlo de vez en cuando al día siguiente. Puedo volver al trabajo y hacer algo al respecto. Entonces, el estoicismo es esta idea de que en todo lo que sucede exista la posibilidad de practicar la excelencia y mejorar nuestra posición ante la vida. Tal vez tu jefe no te aprecia, significa que es una oportunidad para mejorar y ascender a un trabajo mejor. Te despidieron, bueno, puede ser la oportunidad de finalmente comenzar a construir tu propio negocio que siempre quisiste. Tal vez uno de tus empleados cometió un gran error. Bueno, es una gran oportunidad para usarlo como lección y educar a otros. Tu amigo te mintió, es una oportunidad para practicar el perdón. Y esto fue todo de mi parte. Si te ha gustado mi video, no te olvides de dejarme un like y de suscribirte al canal para escuchar más de un resumen audaz.